Puedo ya. Buenas tardes, y mi primera impresión pues es manifestar mi agrado por encontrarnos en esta localidad que de alguna manera nos retrotrae, ya que hablamos de hispanidad, pues a la edad de oro española. Aquí se ve por todas partes ese esplendor en su arquitectura. Estamos en una tierra de conquistadores, muy importante también para el asunto que nos trae. Esta es una ciudad donde además pues, se cultiva como en ninguna otra el teatro, los bordados, y que además, como mi exposición va a ocuparse fundamentalmente de la obra del Padre Vittoria, siendo él dominico, pues también es confortable saber que en esta ciudad pues hay una construcción renacentista en donde hay pues dominicos, ¿verdad? Y entonces esto que nos envuelve tiene mucho que ver, por supuesto, con la hispanidad, sin duda alguna, como voy a intentar pues apuntar. Muy bien. Entonces, dicho esto, yo he preparado un pequeño dossier con algunos materiales, como hago siempre, con el fin precisamente pues de indicarles cuáles son los apoyos sobre los que me he basado para construir esta comunicación. Entonces, vamos a empezar, pues como ven ustedes, por unas cuestiones preambulares que son, creo yo, importantes, ¿no? Y estas cuestiones preambulares pues tienen que ver con el título, que como ven ustedes, el título que he puesto es Fundamentos escolásticos de la hispanidad. Entonces, la primera cuestión que se me ocurre, puesto que esto lo hemos abordado aquí, pues es que este título pues está inserto en un rótulo general que viene marcado precisamente por estos encuentros, que es pues hispanidad e iberofonía. Por tanto, son dos conceptos con los que nos tenemos que enfrentar inmediatamente. Ya se ha hecho, y además yo tengo la gran suerte pues de contar con aportaciones previas que son de enorme interés, como voy a intentar mantener, ¿no? Entonces, lo primero, pues digo esto, ¿verdad? Que el rótulo pues está presentado a través de dos conceptos que necesitan análisis lógico-material, y yo voy a ocuparme precisamente de ofrecer unas líneas maestras para entender esos conceptos que en cierta medida pues a veces son contrapuestos, ¿verdad? Y que unos pues tienen unas determinadas características y el otro pues otras, ¿no? En principio, para empezar, pues si se han fijado ustedes, los sufijos de estos dos términos, hispanidad, sufijo dad, iberofonía, sufijo ia. Pues estos conceptos, estas nociones, estos términos, pues son sujetos esenciales, son sujetos esenciales, como vamos a demostrar un poquito más adelante, ¿verdad? Y entonces, pues, piden ese análisis, y entonces, pues por eso yo he facilitado aquellos instrumentos filosófico-lingüístico, conceptual, para poder entrar en lo que puedan significar, para que no lo usemos
es mi pretensión, pues de forma gratuita. Naturalmente que esto tenemos que resolverlo inmediatamente, antes de nada, ¿no? Pero antes quiero yo hacer una defensa, a propósito de la hispanidad, de la escolástica española, la segunda escolástica. Este es un tema que yo he trabajado en tiempos, en alguna ocasión pues he dedicado bastantes horas a leer obras de pensamiento escolástico, fundamentalmente en torno a la guerra. Y en este asunto de la hispanidad, pues la guerra se nos cuela por todas partes, como vamos a ver. Este es el asunto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo yo decir de entrada, no? Pues que, en principio, la escolástica española, la llamada, que yo considero que es la segunda escolástica, pues tuvo un presente en marcha que tuvo que ver con el descubrimiento, conquista y evangelización de América. Esto es un asunto absolutamente importante. Y que ellos se interesaron, naturalmente, como no podía ser de otra manera, porque eran filósofos de primera, se interesaron por los saberes de primer grado que tenían que ver, pues precisamente con esos fenómenos. ¿Qué tipo de saberes? La geografía, la etnología, la historia, y la lingüística, en fin, son saberes importantes que los tienen a nada que uno entre en las obras de los escolásticos españoles, en esta temática, pues se encontrarán enseguida con que ellos pues conocían este asunto. Y no se quedaron ahí, sino que en la línea de nuestra manera de entender la filosofía, hacen una segunda navegación. La primera navegación la hacen los conquistadores y los evangelistas, la segunda navegación la hacen ellos pues desde Salamanca o desde Coimbra, Suárez, por ejemplo, y otros lugares, ¿no? Como me voy a circunscribir a estos dos autores, pues por eso he señalado esas ciudades, una española y otra portuguesa, en tiempos en los que, como ha dicho Frediano, Portugal pertenecía a España. Eran una misma nación política. Bueno, la palabra nación política acaso sea exagerado, porque hay que esperar al siglo XIX, como sabemos muy bien. Más bien lo que habría que decir una sociedad política, una sociedad política, podríamos decir, con fronteras comunes, como muy bien ha apuntado el profesor Frediano, ¿verdad? Y entonces, pues en esta segunda navegación, que es un saber de segundo grado, trataron esas realidades que son, desde el punto de vista del espacio antropológico, pues realidades radiales, claro, naturalmente, el nuevo continente, el océano, los ríos, las montañas, etcétera, circulares, pues naturalmente conquistadores, evangelizadores, conflictos entre ellos, hasta incluso, ¿verdad?, llegar a la realidad del asesinato de Pizarro, precisamente por grupos ligados a Almagro, a Miguel de Almagro, al hijo más que al padre. Y esto hay que considerarlo, ¿verdad? Y naturalmente cuestiones angulares, todo lo que tiene que ver pues con los tratados teológicos sobre los indios y su realidad y cómo pues si realmente están en pecado mortal, si hay que salvarles a través de la gracia santificante y el bautismo y estas cuestiones que son de carácter naturalmente angular. Y naturalmente también cuestiones relacionadas pues con la sociedad política, ¿verdad? Es decir, cuestiones basales, cuestiones conjuntivas, cuestiones corticales, con los procedimientos filosóficos de la geometría de ideas.
Y entonces, nadie que haya dedicado un tiempo a textos de la escolástica española les puede pasar desapercibido que cojan cualquiera de ellos y en relación fundamentalmente con estos temas. Hay otros, naturalmente, pero estos relacionados con la hispanidad, con el descubrimiento, con la evangelización, y se encontrarán ustedes con ideas como guerra, paz, comunicación, religión, monarquía, humanidad, salvajismo, barbarie, civilización, amistad, justicia, continuamente. Y entonces, pues esta es la segunda navegación, que construyen, sin duda alguna, pues un lenguaje riquísimo que está en la base de nuestro materialismo filosófico, y que el resultado precisamente pues de esa segunda navegación pues es una antropología filosófica, una filosofía de la guerra, una filosofía de la historia, una filosofía de la religión, con evidentemente fulcros materialistas. Ahora bien, pero también, y no podía ser de otra manera, con elementos teológicos, claro. A quien le repugne eso, pues es que no se da cuenta de que si nosotros hacemos una catarsis de esos elementos, nos quedamos sin la obra, porque es fundamental encontrarnos al lado de estas ideas filosóficas, pues nociones tales como pecado mortal, gracia santificante, virtud teologal de la caridad, ¿verdad?, salvación, lógicamente, no podía ser de otra manera. Y también, y esto lo vamos a ir viendo cuando hagamos el análisis de la obra del Padre Vittoria, que vamos a analizar desde las coordenadas del materialismo filosófico, las relecciones sobre los indios y el derecho de guerra, a propósito del descubrimiento, la conquista y la evangelización de América, también nos encontramos componentes nematológicos, es decir, que los filósofos escolásticos no están libres del pecado de la nematología. Es decir, esto sobre todo, vamos a encontrarnos con algunas doctrinas en el libro que vamos a analizar del Padre Vittoria, donde pues tiene una concepción un tanto ideal de lo que podía ser las operaciones de España en América desde una perspectiva pues ideal, armoniosa, y esto, pues claro, esto es una nematología, pero cuidado, esta nematología nada tiene que ver con la paz perpetua de Kant. Por supuesto que el Padre Vittoria pues piensa que puede darse una cierta armonía en ese proceso, pero sobre todo porque la idea teológica de la caridad, la virtud teológica de la caridad, juega en él un papel fundamental. Y entonces, claro, desde esa óptica, pues eso no cabe en otra perspectiva. Pero esto es una nematología, porque realmente pues no fue armoniosa, ni puede serlo totalmente, y lo que dejó el legado español tampoco es absolutamente armonioso, y esto hay que verlo de esta manera. Muy bien, pues yo en el dossier que les ofrezco, pues nada, les hago referencia pues a algunas obras fundamentales, no solo el Padre Vittoria, también de Ginés Sepúlveda, de Bartolomé de las Casas, de Francisco Ayala, etcétera. Son obras que naturalmente a las cuales yo he dedicado tiempo y he visto que... Pero en la sesión de hoy querría ocuparme tanto del Padre Vittoria como del Padre Suárez. El libro del Padre Vittoria, a mi juicio, tiene un enorme interés, esta relección sobre los indios y el derecho de guerra. Me parece, y es lo que voy a presentar aquí como una novedad, ¿verdad?, que hay una estructura noetológica poderosísima, con una
es decir, con un planteamiento, con unas contraposiciones estupendamente articuladas y, por supuesto, con un resultado, con una, con una resolución que vamos a ver pues dentro de una vez que hayamos resuelto. Y entonces, ¿cuál no será mi gran alegría? Que cuando estaba yo preparando todo esto, pues abro el correo electrónico y me encuentro con un correo de Gustavo Bueno Sánchez que me da una buena noticia. Me dice, mira, para que no te agobies mucho y tal, pues si quieres puedes disponer de una, y generosamente me concedió una hora para hacer otra EFO en Oviedo a la vuelta de estos encuentros. Con lo cual, como iba a ir muy atosigado, porque el otro gran personaje del que vamos a tratar aquí es precisamente pues Suárez, en tanto en cuanto, sobre todo, entonces voy a hacer una, podemos decir, vamos a declinar el análisis completo de la obra de Francisco Suárez, Guerra, Intervención y Paz Internacional, y nos ceñiremos solo a un capítulo, aquel en el que Suárez justifica por encima de todo la conquista de Felipe II de Portugal. Es un capítulo pues que viene muy a cuento por lo de la iberofonía, ese periodo que ha señalado Fricciano y que es absolutamente muy bien. Entonces entramos en un análisis pues que podríamos llamar pues eso, problemático, ¿verdad? Y es lo que yo considero como análisis lógico-material y esencial de los conceptos de hispanidad e iberofonía. Y entonces para ello les he proporcionado en el dossier que tienen pues el instrumento en el que me baso para desarrollar este análisis, que no es otro que podríamos decir, una filosofía de la filología, que encontramos en la obra de don Gustavo, pues el mito de la felicidad, donde, como saben ustedes, pues hace una referencia a estos conceptos que hemos llamado nosotros, pues conceptos con sufijo hipostático, dad e ia, que es el caso que nos ocupa, ¿no? Y el profesor Bueno pues considera que estos términos pues tienen un doble valor o un doble significado, ¿no? Estos términos, en el caso de hispanidad con sufijo hipostático, puede ser interpretado como un operador, en este caso con la forma de un pleroma derivativo heterogéneo, en terminología de Alarcos, Giunrio y Alarcos, que transforma determinados formatos lógicos en formatos tipo 3. ¿Cuál es ese formato que transforma? Pues la idea de Hispania. Este es el asunto. Entonces, dan ustedes la vuelta a la hoja y en los ejemplos, bueno, pone unos cuantos ejemplos el anterior, donde hay sujetos esenciales, igualdad, libertad, pues hay felicidad, pues claro, ahí estaría, pues eso, hispanidad. Pero también ofrece un conjunto de conceptos con sufijo ia, soberanía, campechanía, etcétera, ¿no? Y ahí, pues naturalmente, iberofonía, pues lo podemos colocar y aprovecharnos de este análisis que hace el profesor Bueno. Le dan ustedes la vuelta y entre los ejemplos que nos pone de sujeto esencial, si se dan cuenta, el tercero por la cola es hispanidad. Hispanidad. Y entonces, una noción, ¿verdad? Un sujeto con sufijo hipostático, pues tiene que tener un sujeto referencial, y en este caso es Hispania, Hispania. Y bueno, luego tiene un formato predicado, lo hispano, los países hispanos, etcétera, que acompaña a otro sustantivo y por tanto son adjetivos, ¿verdad?
pero el sujeto referencial es Hispania. Y entonces, este sujeto referencial, Hispania, pues tiene armónicos imperiales romanos. Aquí está un poquito el asunto, es decir, que la raíz de la hispanidad tiene que ver con el Imperio Romano. Y entonces podríamos decir que hay una transacción de componentes imperiales romanos al Imperio Español. Y esto lo ven muchos tratadistas, ¿no? Yo les pongo un solo ejemplo porque no nos podemos entretener demasiado, ¿verdad? Fíjense, hace muy pocas fechas tuvo lugar en la Fundación Gustavo Bueno la lección magistral de Iván Vélez, donde nos presentó su libro sobre la conquista del Perú. Pues bien, en ese texto, aparte de muchas otras cosas, pues podemos leer lo siguiente, y además que hace referencia a Almagro, a Pizarro y a muchos otros autores que vienen muy al cuento para el lugar en el que estamos hoy, ¿no? Dice Iván Vélez: a diferencia de Almagro, Francisco Pizarro contó con un cronista propio, Francisco de Jerez, que mantuvo su lealtad hacia el trujillano, claro, nació en Trujillo, incluso después de su asesinato. O sea que ahí, como ven ustedes, la armonía pues no está por ningún lado, ¿verdad? Es decir que, bien, más abajo dice lo siguiente: Jerez no fue el único que dotó de ecos clásicos a la conquista del Perú, ecos clásicos, referidos precisamente al Imperio Romano, y añade: el Inca Garcilaso, en su Historia General del Perú, comparó a Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, que es un religioso al que se le otorgó una encomienda. Fíjense lo que dice, comparó, el Inca Garcilaso comparó a Pizarro, Almagro y Hernando de Luque con el triunvirato compuesto por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Es decir, que hay resonancias imperiales. Lo que está haciendo España es lo mismo que hizo Octavio César Augusto, y de otra manera y con otros componentes, claro, pues sin duda alguna, claro, eso es. Es decir, aquí la hispanidad no se puede entender al margen pues, de la religión católica. Esto es así de claro. Muy bien. De manera que, entonces, la idea de hispanidad, que tiene un sujeto referencial que nos remite al Imperio Romano, por tanto tiene una raíz género-radical, una raíz hispano-romana, es decir, podríamos decir que un componente que podríamos catalogar de proto-España. Todavía no se ha constituido la constitutio de la que nos habla don Gustavo en España frente a Europa, pero sin embargo él apunta que hay una proto-España, claro, que entre ellas pues es la Hispania romana. Y la idea de hispanidad tiene un núcleo imperial, como no puede ser de otra manera, que es el imperio asturleonés que se propagó y dio como resultado, pues eso, lo que después vamos a llamar, pues en su curso, infieri, nación histórica, claro, es decir, y el paso siguiente, pero hay que esperar al siglo XIX, pues nación política, nación política, pero que la nación política española no es de rango inferior a la nación política francesa, diga quien lo diga. Hace un momento aquí ha salido a relucir ese asunto. La nación política española se funda en una izquierda que no es jacobina, sino que es la izquierda liberal, que tiene más potencia que la izquierda jacobina, sencillamente. La izquierda jacobina se queda enquistada, la izquierda liberal se transforma en otras izquierdas y en otras derechas, lo que Gustavo llama la derecha socialista, que tiene mucho que ver con esa izquierda liberal, que se transforma
porque es una construcción histórico-política más poderosa, más potente. Lo que pasa es que, claro, como no cortamos la cabeza a Fernando VII, pues entonces parece que eso es de rango menor. Pues no, en absoluto, Y entonces, pues esa transformación, ¿por qué se produce? Pues naturalmente hay una dialéctica de corrientes y de filosofías, es decir, aquella izquierda liberal, Javier Burgos y esos personajes importantes de aquella época, que eran del gobierno de Isabel II y de las regentes, ¿no? Pues curioso, ¿verdad? Curioso que dentro de la propia monarquía española se producen estos fenómenos. Pues como surge el socialismo y el comunismo, aquella izquierda liberal ya no tiene sentido de ser y tiene que transformarse, pero la transformación es enormemente riquísima, ¿verdad? Sin duda. A mi juicio, por supuesto, siguiendo los rastros, tiene más alcance histórico pues que la izquierda jacobina, por muchos jacobinos que haya hoy que quieran, pues, yo qué sé, lamentarse de que pues no se le cortara la cabeza al Borbón, que se ve hoy en muchas situaciones. Bueno, entonces, como estamos haciendo este análisis, podríamos decir, lógico-material, pues hay un núcleo, hay un curso, como vemos, y tiene que haber un cuerpo, claro, esta es la importancia, ¿verdad? Un cuerpo in facto esse, y ese cuerpo de la hispanidad se constituye como Imperio Católico Español, pero atención, Imperio Católico Español cumplido, es decir, globalización cumplida. Esta es la diferencia con respecto a la otra idea que vamos a analizar ahora, que yo considero pues que cabe, por supuesto, interpretarla en términos de globalización, como ha intentado hacer Frigdiano, pero esas posibles globalizaciones que sugieren esta idea, pues son todo globalizaciones incoadas. Están abiertas y entonces está por ver si realmente se cierran. El Imperio Católico Español es cumplido, es una globalización cumplida, bueno, pero también, claro, el cuerpo de la hispanidad, pues además de tener un componente in facto esse, en ese momento brillante, pues en el cual vive naturalmente el padre Vitoria y Suárez, eso es así de claro, pues tiene un momento ex post facto ese, es decir, es la España del presente en marcha y los países hispanos, con todos los conflictos que sabemos que existen entre ellos, entre España y esos países, con operaciones de todo tipo, que no podemos entrar aquí ahora, pero que supone precisamente esa complejidad, que no armonía, y entonces pues que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, el término, y vamos a pasar ahora a una cosa parecida al análisis lógico-material de la idea de iberofonía. En principio ya es un término que es compuesto del término ibero, que tiene que ver con el latín iberius, y con el griego ibero, y el término fonos. Esto me parece que lo tenemos aquí, vamos a ver, esto es así, eso es, iberofonía, vocablo con sufijo ia, que resulta de la fusión de los términos ibero, del latín iberius, que a su vez procede del griego iberos, y de fonos, del griego foné, voz. Entonces, ¿qué tenemos que decir de esta construcción, de este término?
con sufijo ia y por tanto un sujeto esencial, pues que su sujeto referencial, así como en el caso de Hispania, el sujeto referencial era claro, determinado, Hispania, pues el sujeto referencial del término iberofonía es indeterminado. ¿¿Indeterminado por qué? Pues vamos a ver, por algo tan sencillo como que, claro, que la idea de iberos son los habitantes de Iberia y fonos significa voz y entonces significa lenguas, formas de comunicación. Y en este sentido es indeterminado porque las voces o lenguas de Iberia, tierra de iberos, pues son muchas. En primer lugar, porque el término iberos, yo les ofrezco aquí pues una referencia muy breve, tomada de un manual de historia que yo estudié con verdadero fervor, perteneciente al profesor Ubieto, de la Universidad de Valencia. Los iberos son los habitantes, para los romanos, la Iberia y los iberos, pues eran aquellos habitantes que iban desde el río Ródano al río Segura, y del río Segura hasta la península ibérica. Entonces es un territorio, pues, donde se dan, por así decirlo, la reunión, la confrontación, la lucha, la fusión de muchísimos pueblos y de muchísimas lenguas. Y yo aquí les ofrezco sencillamente una confrontación entre la lengua de los iberos, su alfabeto y su nomenclatura, y la de los tartesos, empezando por ahí. Pero la cosa se complica mucho, porque también hay celtíberos, no hay solo iberos, sino que también hay celtíberos. Y también hay, como saben ustedes, pues fenicios, cartagineses, y hay griegos, Rosas, Ampurias, Denias, etcétera, y hay romanos, Sagunto, bueno, etcétera. No vamos aquí a extendernos más, ¿verdad? Y ese es un mosaico de una enorme riqueza, pero que su sujeto referencial pues es indeterminado. Porque hay muchas lenguas, ¿verdad? Hay muchas voces, muchas lenguas. Y entonces, en realidad, iberofonía es un mosaico de muchas voces. Sin duda, con el tiempo, pues se produce el español, que es la transformación del romance castellano que se convierte en español como lengua del imperio, ¿verdad?, al margen de otras lenguas vernáculas, ¿verdad?, que como es el galaico portugués, el occitano románico, y algunos otros, otras comunicaciones o algunas otras lenguas, ¿verdad? Bueno, de manera que, en principio, eso es es decir, que un término tiene que tener referentes en función precisamente de su formato etimológico, ¿verdad? Y entonces esta etimología nos lleva a esta realidad. Bueno, y entonces, ¿qué se puede añadir a este asunto? Que a su vez, para que un concepto pues alcance su plenitud, podríamos decir, su plenitud categorial, pues tiene que tener unos parámetros, unos referentes histórico-políticos. Y en el caso de la iberofonía, la posibilidad de que se reúnan esas dos lenguas, el portugués y el español, pues ese proceso que realmente tuvo un planteamiento inicial, pues es un referente continuamente interrumpido,
no se ha concretado, no se ha podido culminar, sencillamente porque la historia no lo ha permitido, con independencia de que podamos encontrarnos, como ha dicho Fricciano hace un momento, con derivados de esos encuentros entre estas dos lenguas que nos remiten pues a una globalización. Él ha dicho pues varios tipos de ellas, pues una globalización pues incluso universitaria, pues una globalización incluso, que lo ha dicho y que me he quedado con ello porque me ha parecido de mucha importancia, jurídica, es decir, que hay reuniones entre ministros de justicia, una globalización periodística, universitaria, lingüística, pero este tipo de operaciones en las que él ha enfatizado y nos ha explicado magníficamente, pues son, claro, formas de globalización incoadas. Eso es. Mientras que la idea de hispanidad, pues es una globalización cumplida. Y esto es incoado. ¿Dónde están las interrupciones? ¿Por qué lo de por qué son globalizaciones incoadas? ¿Por qué lo son? Pues porque entre España y Portugal, pues ha habido pues de todo, desde buenas maneras a enfrentamientos. Nos vamos a remitir, por ejemplo, a la fecha de 1385, al Jubarrota, que dio como resultado después Tordesillas, de la que habló también Fricciano, ¿verdad? Pero la cosa es, como se sabe, durante un tiempo pues eran dos sociedades políticas, pero llega el momento en el que Felipe II hace valer sus derechos de sucesión, caramba, y entonces pues incorpora a Portugal a España. Ahí volvemos a tener otra vez a los dos territorios juntos. Incluso Felipe II consigue que en las Cortes de Tomar pues admitan y concedan esta unión o esta fusión. Y en este sentido, pues vamos a citar aquí al padre Suárez, en el capítulo 6, fíjense lo que dice él, el capítulo 6 se titula ¿Qué certeza se requiere sobre la causa justa de la guerra? Considera que la guerra de Felipe II es justa totalmente porque se funda en esto que hemos dicho de la herencia, ¿no? Y nos dice, explicaremos la segunda parte de esta conclusión. Suponemos que el título de guerra consiste en que este rey reclama una ciudad que según él le pertenece o que debe volver a su poder por derecho de herencia, dice Suárez. Pues bien, si hecha esta diligencia le consta con toda certeza su derecho, nuestra proposición es evidente. Pero cuando el derecho a la ciudad es probable para las dos partes, entonces el rey debe portarse como un justo juez. Modus tollens, pero como resulta que hay evidencia absoluta de que hay, pues como sabemos muy bien, ¿no? por los matrimonios de Carlos I de España y V de Alemania y demás, él tiene derecho a esa herencia y entonces ejerce su derecho. La guerra es justa y para Suárez la incorporación de Portugal pues es absolutamente justa, ¿verdad? Pero durante casi un siglo, claro, desde ese 1580, al que también se refirió Fricciano, hasta en realidad 1688, como él dijo muy bien, reinando Carlos II, durante ese periodo, pues sí que se puede hablar de iberofonía.
Pero atención, aquí hay un conflicto gordo, porque la palabra hispanidad nos remite precisamente también, desde el punto de vista lingüístico, a varias lenguas, hemos dicho aquí, ¿verdad? Es decir, que el español pues es algo así como la transformación del castellano romance en lengua del imperio. ¿Por qué? Porque hay primero una nación histórica en la cual los reyes católicos consideran que ese castellano es la lengua oficial y entonces ahí se convierte en español. Ya no es equiparable pues al galaico portugués, al occitano románico o romántico, o como lo queramos llamar, ¿verdad? Sino que cobra una nueva dimensión, cobra una absoluta nueva dimensión. Bueno, entonces, esto es así de claro. Pero, claro, la cosa no termina ahí. Ah, bueno, claro, y con esto, ¿qué queremos decir? Pues que las otras lenguas, pues son lenguas, podríamos decir, regionales. La lengua oficial es el español y las demás lenguas son pues eso, regionales, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que haya que reducirlas a la nada. Precisamente un texto, el de González Varas, cuyo prólogo lo hace don Gustavo, que la diferencia de las diferencias, don Gustavo resalta el hecho de que las regiones y las lenguas regionales, pues lejos de ser un problema para la unidad de España, enriquecen esa unidad. El caso límite es cuando una lengua, desde la doctrina idealista de Fichte, Discurso de la nación alemana, esa lengua cree que solo por el hecho de tenerla pues se puede convertir en un Estado, en una nación política. Fichte, cuando formuló esto, no existía todavía Alemania, es decir, se estaba fraguando, ¿verdad? Pero él creía y hizo un discurso a la nación alemana por esa unidad lingüística. Pero este no es en absoluto el caso. Bueno, entonces, claro, la cuestión, como vemos, es diferente, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Y entonces, en el 1640, reinando Felipe IV, con ese lugarteniente que es el conde duque de Olivares, se ven ante el problema, además de la guerra de los 30 años, exterior, con un problema interior, claro, que no fue casual que ocurriera eso, ¿verdad? Y es la sublevación de Cataluña y de Portugal. Y mientras una sublevación cuaja en una independencia, y esto es lo que ocurre naturalmente en 1640, pues en el otro lado no. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué consecuencias tiene esto para la idea de iberofonía? Pues que si el asunto de la fusión entre español y portugués, pues es naturalmente un anhelo que no se corresponde con este análisis lógico-material que estoy intentando hacer yo, ¿verdad? Pues por contra, como en 1640 Portugal se subleva y se independiza, aunque España no le reconoce esa independencia, como ha dicho él también, hasta 1688, reinando Carlos II el hechizado, pues el portugués se convierte, claro, naturalmente, en la lengua imperial de una sociedad política que tiene otro tipo de imperio, diferente al español. Y aquí también tenemos que hacer una distinción. Evidentemente, el imperio portugués es un imperio también cumplido, pero depredador. El imperio español cumplido es, naturalmente, generador.
Y estas son las nociones que a nuestro juicio, pues, con independencia, claro, de que admitamos que entre imperio generador y depredador, pues no es una dicotomía. Hay momentos depredadores en el imperio generador y momentos generadores en el imperio depredador, pero fundamentalmente lo español es pues generador y lo portugués pues sería depredador desde nuestra óptica, ¿no? Bueno, así que este es un asunto, ¿no? Y esto que decimos de Portugal, cuya lengua se convierte, deja de ser una lengua regional en el seno del imperio español, realmente existente y cumplido, para convertirse en una lengua pues propia de otra sociedad política con planes y proyectos imperiales de otro tipo, cosa que no pueden decir pues los defensores del occitano romántico que consideran pues eso, que es equiparable al español. Me estoy refiriendo al término catalán. Ayer, hablando con Vicente Xulia, estuvimos discutiendo sobre este asunto y entonces pues él, que está muy interesado, por supuesto, en desmarcarse de esa noción de los països catalans y de el catalán, pues el valenciano también es como una variante del catalán, pues claro, él lo que viene a decir es esto, es que no, hombre, que no hay ni catalán, ni lo que hay es citano románico, y ya está, y dejémonos de historias, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no tiene el alcance que tuvo el portugués, o sea que el occitano románico pues sigue siendo una lengua regional, por mucho que consideren pues los secesionistas, los catalanistas, con el texto de Fichte, de que son una nación. No, sois una nación étnica, claro, sí, y tenéis una etnia, una de cuyas notas distintivas es ese occitano románico, que muy bien. ¿Y cuándo eso se convertirá en catalán? Cuando os independicéis. Mientras tanto, vuestra lengua es regional, y la lengua española, pues es la lengua de la sociedad política y de la nación política española. Y esto no quiere decir en absoluto que desmerezca precisamente el texto de don Gustavo que he citado, a diferencia de las diferencias, valora enormemente estas peculiaridades lingüísticas ligadas a otras formas culturales. Muy bien. Entonces, dicho esto, que me parecía a mí que era obligado, pues vamos a pasar a lo que realmente me interesaba a mí, ¿verdad? Que era el análisis, análisis no etológico de las relecciones sobre los indios y el derecho de guerra. Vamos a ver si hacemos Primera cuestión. Esta obra del padre Vitoria, pues nos plantea las siguientes cuestiones, ¿verdad? Primera cuestión, ¿qué son las relecciones? Entonces, este libro que yo tengo en la mano es una versión muy bien, bueno, una traducción y una versión de Armando Piroto. Y entonces él nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que me parece que es de lo que hay que partir, ¿verdad? Vamos a ver. Se está refiriendo a la actividad docente del padre Vitoria en Salamanca. La actividad docente se cumplía entonces mediante lecciones y relecciones. Eran las primeras las explicaciones cotidianas de la asignatura,
siendo las reelecciones, según las define el doctor investigador Beltrán de Heredia, las disertaciones o conferencias que pronunciaban los graduados y los catedráticos ante su respectiva facultad o ante toda la universidad sobre algún punto doctrinal. Es decir, que la idea de reelección se acerca a eso que en términos latinos pues conocemos como quod libetales, discusiones. Y el asunto de los indios pues era un asunto muy discutido, muy disputado, la Universidad de Salamanca sobre muchos asuntos. Ya hemos puesto aquí como punto de referencia pues esas discusiones feroces entre el padre de las Casas y Ginés Sepúlveda, ¿no?, que estaba muy vinculado a Carlos I de España y V de Alemania, ¿verdad? Entonces, pues, decir que al parecer las relaciones pronunciadas por Vitoria fueron 14. Es decir, estas disputas de cara al público, donde él permitía, por supuesto, que le objetaran, y él respondía, pues fueron hasta el número de 14, y son interesantísimas todas, claro. Por ejemplo, pues para que vean ustedes, ¿no?, de esas 14, de silenti obligatione, de potestate civile, de homicidio, de matrimonio, de potestate ecclesiae prior, de potestate ecclesiae posterior, de potestate papae a concili, bueno, sobre la caridad, caritatis, pues, por ejemplo, pues de simonía, que era esa tendencia de la Iglesia a quedarse con bienes y a transmitirlos a sus allegados, ¿verdad? De temperantia, de indis, aquí tenemos el asunto, prior, de indis posterior, sive de jure belli hispanorum in bárbaros. Es decir, este es de esas 14, nos vamos a ocupar pues prácticamente de una. Este es el asunto, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, esta es una obra que tiene pues muchos componentes a analizar. Primera cuestión, el padre... antes de nada, decir que de estas reelecciones, muchas de ellas, según los filólogos, yo en esto no he podido entrar en absoluto, esto me sobrepasa, ¿verdad? Pues parece que muchas de ellas no son de su puño y letra, sino que son apuntes de sus alumnos. Algunas de las cosas que vamos a leer aquí se sabe perfectamente que son apuntes, pero el padre Vitoria, naturalmente, tiene pues la autoría de los planteamientos y demás. Muy bien. Entonces, por ejemplo, además de estas elecciones y reelecciones, el padre Vitoria, contamos con mucha correspondencia del padre Vitoria. Las cartas del padre Vitoria a otros religiosos de su orden o de otras órdenes son muy importantes. Ella nos permite, de alguna manera, pues ponernos ante ciertas cuestiones que no quedan claras en sus reelecciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sabemos perfectamente que aunque la resolución final del padre Vitoria sobre el tema de los indios es precisamente justificar el derecho de guerra, veremos al final cómo lo justifica por razones más que primogenéricas y segundogenéricas, por problemas terciogenéricas, ideas. Vamos a verlo inmediatamente. Pues bien, además de eso, que es su punto su tesis fundamental, pues bien es verdad que en esta correspondencia, por ejemplo, muestra pues muchos escrúpulos. Vamos a leer un par de ellos, ¿verdad?
Por ejemplo, en la página 20, que he anotado yo aquí, de esta traducción, el padre Vitoria ofrece unos escrúpulos impresionantes en relación a una batalla de la conquista de Perú, porque no se ajustaba a su noción, claro, la idea de justicia funciona mucho, de que se tratara de una guerra justa. Nos lo dice de esta manera: primum omnium, yo no entiendo la justicia de aquella guerra, nec disputo si el emperador, pero no pongo en duda, si el emperador puede conquistar las Indias, que él cree que sí, que supongo que lo puede hacer estrictamente, pero lo que yo he entendido de los mismos que estuvieron en la próxima batalla con Tebalipa, nunca Tebalipa ni los suyos habían hecho ningún agravio a los cristianos, ni cosa por donde les debiesen hacer la guerra. Es decir, que para que haya guerra tiene que haber un casus belli, una injuria, y entonces él no la ve en esta batalla, en otras sí, pero en esta no. Y entonces concluye: se responden los defensores de los peruleros del Perú que los soldados no eran obligados a examinar eso. Es decir, que aquellos soldados que fueron mandados a la batalla, a la guerra, pues no reparaban en si esto era justo o no, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Sino a seguir y hacer lo que mandaban los capitanes. Este es un escrúpulo que lo encontramos en una carta que el padre Vitoria manda al padre Miguel de Arcos en 1534. Hay otros escrúpulos, otra famosa carta que tenemos un poco más adelante aquí, sobre la esclavitud. Claro, evidentemente España también se vio implicada en el asunto de la esclavitud y el padre Vitoria tiene escrúpulos, ¿verdad? Y entonces los manifiesta en una carta al padre Belarmino de Vique. Dice: pero in particulari de los esclavos, y aquí efectivamente se produce el conflicto con Portugal. Es decir, nosotros los españoles estamos implicados, pero realmente aquí tenemos los verdaderos amos de la esclavitud son los portugueses, dice, pero in particulari de los esclavos que los portugueses traen de su India, sin duda, si se tuviese por cierto que los portugueses se alzan con ellos por aquella forma y ruindad, yo no sé por dónde les puede nadie tener por esclavos. Yo no creo que aquel sea trato o lo menos común de los portugueses, aunque alguna vez haya acaecido, si es verisímile que el rey de Portugal permitiese tal gran inhumanidad, que ni faltase alguno que lo advirtiese de ello. Es decir, que de alguna manera tiene escrúpulos sencillamente porque ve que otro país, aquí tenemos el asunto de la iberofanía, ¿no?, funcionando, pues tenían un trato indebido con respecto a los esclavos, ¿no? Y esto no se puede hacer, viene a decir el padre Vitoria. El padre Vitoria, a la vez, además de escrúpulos, antes de pasar a la resolución de que España tiene derecho a la guerra en los bárbaros, por los títulos positivos que vamos a leer ahora, pues antes de eso nos ofrece dudas muy importantes que tienen sobre todo un fundamento ético, ¿no? Y estas dudas del padre Vitoria las conocemos a través de los apuntes del bachiller Francisco Trigo, conocido como Tritius. Pues nada, leemos algunas de esas dudas que son muy importantes, claro. Dice: se duda si es lícito matar en la guerra. Respondo, fíjense bien, que si ello es necesario para la victoria, es lícito. Es una duda.
Por tanto, la paz de la victoria, de alguna manera, anula esos componentes, podríamos decir, éticos de las muertes en la guerra. Es decir, que el paz de victoria se da cuenta que en la guerra hay un componente ético, pero hay otro componente moral, que es la paz de la victoria. Y lo que podría llamar los títulos legítimos que tiene España para hacer esa guerra. Otra duda importante y además muy curiosa, también de carácter ético. Se duda si en la guerra pueden ser muertos los niños inocentes. Y entonces él dice, en segundo lugar, digo que cuando es necesario para el fin de la victoria matar a los inocentes, es lícito hacerlo. El padre Vittorio, bueno, apuntes tomados por un alumno suyo en una de sus lecciones, ¿verdad? Luego los inocentes, en función de la paz de la victoria, pues otra duda importante, se duda si es lícito el saqueo y la destrucción. Y entonces pues vuelve a responder con el mismo argumento, es decir, lo de el saqueo, pues y la destrucción puede ser lícito si es necesario, pero digamos que por capricho no. Pero entonces dice, hay momentos en los que la destrucción, pues eso, delenda es Cartago, ¿no? No queda más remedio. Bueno. Se tiene que aniquilar a los hijos de los infieles, y entonces aquí el padre Vittoria es tajante, no, es decir, ellos son inocentes y en este caso pues no hay por qué vengarse o resarcirse con los hijos de los que llamamos de los que llamamos infieles. Otro tema importante que se plantea como duda es la idea de incendiar ciudades o mieses o cosechas, y dice, claro, por gusto diabólico no, pero hay situaciones en las que sí, claro, que no queda más remedio. Es decir, que es una casuística probabilística pues de mucho interés que naturalmente pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y luego, finalmente, una cosa curiosísima, que a mí me sorprendió cuando lo leí por vez primera, y es que el padre Vittoria, frente a otros religiosos de su época, al padre Vittoria no le repugnan los torneos y las justas. Es decir, que no, que le parece una cosa lícita, aunque en alguno de esos torneos, pues alguno de los contrincantes pueda morir, ¿no? Así que esto es así de curioso. Bueno, entonces ahora ya, una vez hecho ¿qué pasa? ¿Que tenemos ya el límite? Hay un límite objetivo y es que el personal tiene que cenar y los restaurantes cierran. ¿Y entonces cuánto me das? No, ya has pasado 5 minutos. Ah, que me he pasado 5 minutos ya. Bueno, pues nada, y yo tenía la idea, que lo voy a anunciar sencillamente, sí, muy rápidamente, no, lo planteo y lo desarrollo en esa lección extra que me ha concedido Gustavo, ¿no? Pues que este libro, esto es otra de las cosas que me ha sorprendido gratamente, tiene una estructura noetológica potentísima. En la medida en la que tiene 4 capítulos y cada uno de ellos se remite precisamente a uno de los puntos de la noetología. El primer punto es precisamente pues lo que podríamos llamar la propuesta sobre los indios, últimamente descubiertos en función, atención, de la evangelización. Es decir, que su propuesta pues tiene naturalmente componentes teológicos, no puede ser de otra manera. Y entonces hay fundamentos bíblicos y fundamentos filosóficos, porque aquí mete a Aristóteles, pero también es Santo Tomás, claro. Luego hay otros 2 capítulos que en uno de ellos ofrece los títulos no legítimos, pero de hecho
que se han realizado para la conquista de los indios, y entonces pues esto es muy interesante también, porque el número de 7, 8 títulos no legítimos, pues los españoles hemos entrado allí y nos hemos hecho con sus bienes. Y luego, el tercer capítulo, y aquí está la contraposición, el padre Vitoria analiza otros tantos títulos que son legítimos, absolutamente legítimos. El más importante de todos ellos es la lucha contra la antropofagia, así de claro. Y finalmente, pues hay una resolución, pero esto, claro, hay que desarrollarlo leyendo algunos de los fragmentos de él, y la resolución es el cuarto capítulo, en el cual dice que en resolución España tiene derecho de guerra en los bárbaros, ¿no? Y entonces lo fundamenta de una manera... Y entonces esto, pues nada, lo abordaremos el día este que lo hagamos. Gracias. Vas a poder responder a Cristiano que por alusión. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. Me voy a poner aquí un poquito por alusiones y también por el interés de este análisis de los conceptos etimológicos de hispanidad e iberofonía. Yo sí quería aprovechar esta magnífica ocasión para contarles un poco el origen más reciente de estos términos, ¿no? Y la utilización y la dicotomía que a mi juicio hay entre ellos, ¿no? En realidad, respecto a este paniberismo moderno que significa ampliar Iberoamérica a África, lo que estamos viendo desde una perspectiva más de relaciones internacionales, yo creé en el año 95, cuando tenía 26 años, pensé en todo esto y constituí una asociación. Y pensé, desde la etimología, cómo llamar a una asociación que promoviese esa cuestión, ¿no? Entonces, si el iberismo fue el movimiento que trataba de asociar las políticamente dos naciones de la península ibérica, también Andorra, de lo que puedo hablar un momento, y era por lo tanto el iberismo un movimiento peninsular. El iberoamericanismo sería un iberismo de escala americano-europea, entendido como se entienden las cumbres iberoamericanas y el sistema iberoamericano que he contado antes. Países de lengua española y portuguesa de América y Europa. Europa es la península ibérica nada más, ¿no? Ese es el iberoamericanismo. Por lo tanto, en la siguiente secuencia, el paniberismo es la tendencia o propuesta de asociación del conjunto de los países de lenguas española y portuguesa ibéricas, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y así constituimos unas pocas personas en diciembre de 1995 la Sociedad Paniberista Española. Yo tenía 26 años y reconozco que voy a hacerlo pronto porque como tarde un poco más me van a tomar por loco, ¿no? Esto es una cosa para hacerla en juventud, ¿no? Y así fue. Entonces, viene el siguiente término o concepto que es iberofonía, que surge, nada, a la vez. Yo paniberismo sí lo puse yo, ¿eh? O sea, luego, mucho tiempo después, se descubrió que alguien, en 1920, un tratadista portugués decía, o paniberismo, no sé qué, o incluso se confunde, se habla de un paniberismo que habla de los íberos de toda la península ibérica, otro significado totalmente diferente. Pero yo lo llamé así. ¿Qué pasa con los panismos? Hay dos tipos de panismo, ¿no? Uno es el que aglutina una determinada identidad y trata de asociar toda esa identidad, ¿no? Y otro es el que proyecta una determinada identidad fuera de su espacio originario. Entonces, cuando hablamos de pangermanismo, ¿qué se nos viene a la cabeza? La invasión de Polonia. Se está proyectando una identidad fuera de su espacio. No solamente es asociar a los germanos, sino proyectarlo más allá. ¿Qué es el panamericanismo? La proyección de los Estados Unidos fuera de sus fronteras. Por eso está tan mal visto el término panamericanismo y para hablar verdaderamente de la asociación de todos los países del continente americano se habla de interamericanismo, porque ya ha sido contaminado ese pan y entonces se utiliza el sistema interamericano. En realidad es un sistema panamericano, porque coge a todas, pero es que el panamericanismo se asocia a la proyección de los Estados Unidos fuera de sus fronteras.
Entonces, sin embargo, cuando hablamos de panafricanismo, estamos hablando de la asociación de todos los países del continente africano y a la organización llamada Unión Africana, es decir, no tiene connotación negativa. Vemos que hay dos tipos de panismo, el panamericanismo que proyecta a los Estados Unidos fuera o los alemanes el pangermanismo y da miedo, o el paneuropeísmo que pretende asociar los países del continente, o sea, son dos categorías totalmente diferentes. ¿Qué pasa con el panafricanismo? Que se refiere a la asociación de Marruecos a África del Sur, en torno a la OUA en su momento, posteriormente a la Unión Africana. Pero yo me fui a Portugal y funcioné, y bueno, de hecho, tan pronto constituimos esta asociación, yo viajé por Mozambique, con esta idea, ¿no? Que en Mozambique pan-iberismo sonaba, había que explicarlo, ¿no? Todo esto. Entonces, en Portugal, ¿cómo interpretaban el pan-iberismo? No como la asociación de todos los países de lengua española y portuguesa, sino la absorción de Portugal desde España y por España. Entonces yo me encontraba con que no podía utilizar la tarjeta de Sociedad Paniberista Española. Y entonces por ahí sonaba, o lo leí en algún sitio, no lo sé, la palabra iberofonía. Entonces la hice sinónima de paniberismo, porque iberofonía es como una marca blanca y blanda de lo que es la asociación de todo esto. Iberofonía, en principio, es un neologismo, como lo es paniberismo, pero no suena a nada malo así. Es igual, a los portugueses de su Ministerio Exterior no les gusta ni una ni otra porque no quieren esta asociación, pero esto es otra cuestión, ¿no? Entonces, precisamente esa asociación está en mi libro, amplié su denominación para que fuese Sociedad Paniberista Iberófona. Y el libro se titula Iberofonía y Paniberismo, que yo los hago sinónimos, pero etimológicamente, como bien ha explicado el profesor, no lo son. El profesor se ha referido más a hispanidad y iberofonía. Pero no lo son porque iberofonía, considerada ya seriamente, técnicamente, es una palabra polisémica por todos los lados. Se puede referir a todas las lenguas de la península ibérica, iberofonía, desde el mirandés hasta la interpretación occitana del valenciano, como lo queramos, o le damos, porque todo en la vida hay que ponerlo, decía Ramiro, hay que llamar a las cosas de alguna manera, pero decir, y por esto, y con este vocablo me refiero a esto. Entonces, cuando hablamos de paniberismo del mundo de lengua española y portuguesa intercontinental, yo asocio, o digo, aquí me refiero con iberofonía intercontinental internacional al español y al portugués. Punto. No estoy hablando de la iberofonía peninsular ni de la diversidad ad intra, sino del español y portugués. Y aún más, o más específicamente, a la intercomprensión y a la proximidad sustantiva entre estas dos grandes lenguas ibéricas internacionales, que son las únicas así. Pero la propia palabra iberofonía puede tener varios significados, ¿no? Recuerdo, podríamos hablar en otro momento, vamos a tener tiempo estos días, pues de una proposición no de ley de Vox en la que se habla de la articulación de la iberofonía y los galleguistas, nacionalistas u otros montando en cólera, cuando no se hablaba de esas lenguas, se hablaba nada más del español y el portugués a nivel internacional. Entonces, stricto sensu, el paniberismo es lo novedoso, porque es lo geopolítico. La iberofonía ha existido siempre, la iberofonía entendida como queramos, o como multiplicidad de lenguas ibéricas, o como las dos grandes lenguas ibéricas internacionales, o como la intercomprensión de las dos grandes lenguas ibéricas internacionales. Por eso, UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, o la Comunidad Iberoamericana son iberófonas, porque incluyen a países de lengua española y portuguesa. Ya estaban ahí. Lo que no son es panibéricas, porque lo que hace de lo que estamos hablando es de asociar toda la iberofonía. O sea, un concepto es lingüístico y otro es geopolítico, pero aposta, propositadamente, como se diría en portugués, los hacemos sinónimos para poder movernos en el día a día. Porque si decimos, vamos a articular el mundo panibérico, se te echa para atrás toda África porque no lo entiende. Y Portugal, las élites mediáticas y diplomáticas de Portugal lo pararían. Entonces utilizamos iberofonía. Como yo considero que lo técnicamente correcto es el paniberismo, pero no podemos avanzar políticamente con ese término, he llegado a esa conclusión. Entonces, el mapa, que tengo algunos, que lo puedo dar a ustedes, sí, es espacio panibérico o de la iberofonía, haciéndolos a propósito sinónimos.
Esa es la cuestión de paniverismo y verfón. Bueno, se me permite cerciar aquí muy brevemente, un minuto, no más. Efectivamente, los argumentos que has esgrimido son poderosos y precisamente por esa razón, así como entendemos perfectamente lo que es el español ligado a la sociedad política española y el portugués a la sociedad política portuguesa con sus correspondientes imperios, la idea de iberofonía tiene el peligro de lo siguiente. Termino con un texto de don Gustavo, a propósito del análisis que hace de los sujetos esenciales. Dice, pues en muchos casos, y me parece que este es el caso que nos ocupa, en relación al término esencial iberofonía, pues en muchos casos el formato de sustantivo esencial equivale a una cosificación de una estructura incompleta. Lo que decíamos de lo incoado, es todas esas globalizaciones que has apuntado, que son muy agudas, yo las he anotado todas, son pues incompletas, expresada por un término sin categoremático, que no tiene significado por él mismo si no ponemos los parámetros, que podría ser interpretado como la característica de una función que se separa de sus variables, argumentos y parámetros, este es el caso, y de sus valores. Y esta característica, que es sin categoremática, al hipostasiarse, fácilmente se transforma en un fetiche. La realidad del manejo de estos conceptos o vocablos conceptos, del manejo... Ese peligro tienen. Es eso. Y sí quería decir otra cuestión. Cuando he hablado de España y Portugal, y hablando del siglo XVI, XVII, bueno, el reconocimiento de la independencia en realidad es 1668, no 88, es 68 al acceder al trono Carlos II, porque Felipe IV, rey planeta, no podía reconocer la independencia de Portugal. Se reconoce ya con Carlos II, ¿no? 1665 es cuando muere, 1668 se reconoce. Dos territorios. Aquí hay otra cuestión importante que tiene que ver con la génesis del portugués como nueva lengua imperial, como ha señalado, ¿no? En ese momento no hay dos territorios. Es decir, Portugal se incorpora a una entidad política que es la monarquía católica, que es el nombre oficial de ese conglomerado mundial, llamado comúnmente Monarquía de España. No se incorpora, como escuché hace unos días a alguien que le da, a la monarquía de Castela, ni mucho menos. Portugal es un reino que se incorpora a la monarquía católica. Esa monarquía católica se maneja y se gobierna polisinodialmente, es decir, hay un Consejo de Aragón, un Consejo de Italia, un Consejo de Flandes, un Consejo de Castilla, un Consejo de Indias y un Consejo de Portugal. No hay Portugal y España, que es lo que el nacionalismo portugués trata de vender, al punto de que lo llama la monarquía dual, como si fuera Austria-Hungría. De eso nada. Claro. No es dual, es múltiple en todo caso. Lo que ocurre es que tiene la capital en el centro de la corona de Castilla, por lo que al Consejo de Castilla se le llama Consejo Real. Pero, no hay corona, no hay monarquía dual, que se escuchará. No hay Unión Ibérica. No es Unión Ibérica, que es otro neologismo de la historiografía portuguesa, para decir que fue una cosa así. Es que Portugal, es que Felipe II, como él se dice que dijo, heredé, compré y conquisté Portugal, claro, las tres cosas. Es. O sea, no hubo una unión como si fuera un acuerdo de tal, por más que las Cortes de Tomar lo reconocieran en 1581. Entonces, lo llaman unión y para no decir hispánica, porque todavía se habla de Hispania hasta 1700 para toda la península, lo llaman ibérica. Entonces ya tenemos la monarquía dual, que es absolutamente rechazable, la unión ibérica, para nada, no es una unión y no es ibérica en ese momento. Lo que ocurre es que una historiografía muy posterior, nacionalista, que lo han comprado los historiadores españoles, viene hablando de Unión Ibérica, no es Unión Ibérica. Y luego, unión de coronas, no, es la monarquía. Está la corona de Portugal, está la corona de Castilla, la corona de Aragón, la corona de Navarra, en un solo monarca, ¿no? Pero cuando ellos hablan de unión de coronas es como si hablasen de la unión de la corona de Portugal con la de España. No, es la integración de Portugal en la monarquía católica. Eso es técnicamente lo que es y es muy importante. Y a partir de ahí, que es muy interesante,
porque estos artificios son posteriores al siglo XVII, es cuando empieza esa construcción del portugués como una lengua imperial, ¿no? Al punto de que, como el portugués y el castellano son tan parecidos, y también lo eran, a partir de 1668, 1700, hay una instrucción portuguesa para transformar la ortografía y la gramática del portugués para que se parezca lo menos posible al castellano. De ahí que vengan los acentos circunflejos en portugués y toda la problemática para escribir el portugués. O sea, es artificioso, pero tan artificioso que tuvo éxito. Incluso fórmulas gramaticales como que se utilizaban, como el gerundio lo utilizamos nosotros decimos, yo estoy trabajando. En portugués se diría, eu estou trabajando, ¿no? Bueno, pues en Portugal de hoy desaparece el gerundio para poner no sé dónde sale, un galicismo, eu estou a traballar. O sea, se introduce que desde la perspectiva intuitiva castellana o española, lo que nos indica es que yo me dispongo a trabajar, no que estoy en el presente continuo trabajando, ¿no? Pero eso no cuajó en Brasil. Y entonces en Brasil dicen, eu estou trabajando. ¿Qué ocurre? Se han leído los últimos artículos con gran controversia sobre la evolución del portugués en Brasil. Son de estas últimas semanas, porque hay varios, incluso lingüistas portugueses, que advierten de que en 2 generaciones lo hablado en Brasil no será portugués, ¿no? Entonces ha montado la mundial, ¿no? Con todo esto. Pero es que lo curioso es que precisamente, además de que se van diferenciando ya mucho las 2 variantes principales del portugués, el portugués de Brasil se parece al español en su estructura, porque es la anterior que hubo, aparte de la fonética que se habla mucho más. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque, y otra cosa que yo no la sabía hasta hace poco, me contó un lingüista, es que también el portugués, en un primer momento, oficialmente la Cancillería, la monarquía portuguesa de los inicios, separa las pautas lingüísticas del portugués del gallego, de donde procede realmente. Por lo tanto, aquí lo que hay es un gran designio político. Una lengua es lo que diga la política. Es lo que diga la política en cada momento. Y nada más.